más curso más azufre menos sulfuro en medio curso. Esto va a estar asociado a un valor de KPS y el cálculo de KPS es igual a la concentración del cambio 2 más por la concentración del anión sulfuro. ¿Sí? ¿Cómo calculamos la solubilidad? ¿Se acuerdan de eso? Que teníamos una cantidad inicial, o sea, teníamos condiciones iniciales de cambio y de equilibrio. Y acá teníamos 0, acá teníamos 0, porque estamos viendo la solubilidad de la sal sólida. O sea, yo le pongo la sal en agua y veo cuánto se solubiliza. De esto voy a tener una pequeña cantidad que se va a disolver, que corresponde a la solubilidad molar de la sal. Por lo tanto, lo que se forme va a ser igual a la solubilidad molar, va a depender de la estequiometría. Como acá es un 1, acá va un 1, acá también depende de la estequiometría, también va a ser más solubilidad molar. Y en equilibrio me va a quedar una determinada cantidad menos lo que se solubilice. Acá me va a quedar igual a la solubilidad molar y acá me va a quedar igual a la solubilidad molar. ¿Sí? Entonces, si yo quiero plantear el KPS en términos de la solubilidad molar, me va a quedar que la concentración de cadmio, una vez que se solubilice la sal, va a ser igual a la solubilidad molar de la sal. La concentración de del anión sulfuro también va a ser igual a la solubilidad molar, por lo tanto me queda solubilidad molar elevada al cuadrado. Entonces, la solubilidad molar del sulfuro de cadmio va a ser igual a la raíz cuadrada del KPS. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, así es el cálculo bastante sencillo. Para el sulfuro de cobalto es lo mismo. Es lo mismo, ¿por qué? Porque es la misma ecuación. ¿Sí? El sulfuro de cobalto tiene la misma estequiometría. Me va a quedar el cobalto 2 más, acuoso, más el anión sulfuro, acuoso. Por lo tanto, como la estequiometría es la misma, me va a quedar que la solubilidad molar es del sulfuro de cobalto es igual a la raíz cuadrada del KPS. Obviamente, la solubilidad molar de uno y del otro no van a ser iguales, van a depender del KPS de cada reacción química. Esta es el producto de solubilidad del sulfuro de cadmio y esta es la constante del producto de solubilidad del sulfuro de cobalto. Y así hacemos cálculos. ¿Sí? Eso es lo primero que le pide. ¿Hay ninguna duda? Bueno. Después le pide calcule en el ítem B la concentración del anión sulfuro en equilibrio por encima de la cual precipitan ambos cationes. ¿Sí? ¿Qué significa? En equilibrio, ¿qué tengo que hacer yo? Yo lo que tengo que saber que si estoy en condiciones de equilibrio, ¿sí? Estoy en condiciones de equilibrio y a mí me dicen que yo tengo una concentración de cadmio que es 0,1 molar, ¿sí? ¿Qué concentración tengo que tener de sulfuro para que no me precipite, para que esté justo en equilibrio? ¿Cómo calculo esa concentración? Y del espejo de acá, ¿sí? Del espejo de esta ecuación. ¿Por qué? Porque acá lo que me está diciendo es que son las condiciones de equilibrio. Si esto es 0,1, lo tengo que multiplicar, para que esté en equilibrio tiene que ser un valor multiplicado por 0,1 que me dé igual a la constante. Si me da igual a la constante, estoy en equilibrio. Si me da mayor que la constante, no estoy en equilibrio, estoy en condiciones de precipitación. Si me da menor que la constante, estoy en condiciones de solubilidad, puedo seguir agregando más sulfuro. Bueno, acá te pide la concentración justa en equilibrio. ¿Sí? ¿Para qué? Para saber que ese es el límite, que por encima de esa va a precipitar. Entonces yo necesito saber las concentraciones límites para definir un rango de trabajo. En el laboratorio yo necesito definir un rango de trabajo. No puedo determinar una concentración de sulfuro que sea menor que esa porque no va a precipitar. Esa tampoco, pero bueno, sé que tiene que ser mayor que esa. Yo ya sabiendo que es mayor que esa, precipita. Entonces es mi rango límite, ¿sí? Y eso es lo que le pide que calculen en el ítem B. Para el sulfuro de cadmio lo que van a hacer es determinar la concentración del anión sulfuro, despejando del KPS, y me va a quedar igual al KPS sobre la concentración de cadmio
¿sí? Que es 0,1, ustedes dicen el ejercicio, entonces la despejan de ahí, la calculan y lo mismo hacen para el cobalto, digamos el KPS sulfuro de cadmio, con el KPS sulfuro de cobalto sobre la concentración de cobalto. Estas dos concentraciones son iguales, son 0,1, obviamente acá lo único que cambia es la constante. ¿Sí? No van a tener la misma concentración de anión sulfuro que yo necesito para que empiece a precipitar. Ese es justo el equilibrio. ¿Qué creen ustedes sin ver la constante? ¿Cuál va a dar más grande y cuál va a dar más chica? Según el conocimiento que tenemos. ¿Qué concentración de anión sulfuro va a dar más grande y cuál va a dar más chica? Dijimos que el sulfuro de cadmio está en el grupo 2A, que son los sulfuros insolubles. El sulfuro del cobalto está en el grupo 3B, que son los sulfuros solubles. Esto quiere decir que la concentración para que precipite el anión sulfuro, perdón, para que precipite el sulfuro de cadmio es mucho menor para el cadmio, porque es insoluble. ¿Qué significa el insoluble? Que le gusta estar precipitado, con muy poquita concentración ya precipita. El soluble no, necesita agregar mucho para que precipite, le gusta estar soluble. ¿Sí? Entonces esta concentración seguramente va a ser mucho más baja, porque el cadmio está dentro de los sulfuros insolubles. O sea, un catión que precipita dentro del grupo de los sulfuros insolubles. Entonces, esta concentración va a ser mucho más chica. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque el valor del KPS seguramente va a ser mucho más chico del cadmio que de este. Este va a tener un KPS mucho más grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es de los solubles. ¿Sí? Bueno, entonces, así ese cálculo sencillo lo hace y determina la concentración de los aniones. Después le pide el C que calcule la concentración de protones y el pH del medio para obtener dichas concentraciones, para obtener las concentraciones del anión sulfuro calculadas en el ítem anterior. O sea, ustedes en el ítem anterior, o sea, en este de acá, determinaron la concentración del anión sulfuro límite para que precipite el sulfuro de cadmio. Por encima de esa concentración precipita. Por debajo de esa concentración no precipita. Lo mismo acá con el cobalto. Determinaron la concentración del anión sulfuro por encima de la cual va a precipitar el sulfuro del cobalto y por debajo de la cual no va a precipitar. Ahora, como yo no puedo manipular el anión sulfuro así solo, yo no puedo moverlo. Lo que sí sé, o sea, sí puedo manipularlo, pero ¿a través de qué? A través de modificar el pH. Yo sí sé modificar el pH en el laboratorio, agrego un ácido, una base y modifico el pH en medio. No es tan complicado. Y más, lo puedo medir porque tenemos la cinta de pH, tenemos el pH, medimos el pH y regulamos. Si yo regulo el pH, yo regulo la concentración de sulfuro que yo quiera. ¿Sí? Pero necesito conocer el pH. Entonces tenemos que transformar estas concentraciones de anión sulfuro en pH. Porque es lo que yo puedo controlar. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es pasar esto a concentración de protones, porque lo que está directamente relacionado es la concentración del anión sulfuro con la concentración de protones. Efecto ion común. ¿Sí? Efecto ion común que lo hemos visto en equilibrio ácido-base. ¿Y cómo es la relación? Habíamos determinado la relación entre la concentración del anión sulfuro y la concentración de protones. ¿Cuál es? Constante ácido 1 por constante ácido 2. Bien, nos va a quedar concentración del anión sulfuro es igual a constante ácida 1 por constante ácida 2 por la concentración del ácido sulfídrico sobre la concentración de protones elevado al cuadrado. ¿Sí? Todo esto es una constante, porque esto siempre es 1, estos son dos constantes, entonces modificando este valor, o sea, conociendo este valor voy a conocer la concentración del ácido sulfúrico. Acá pasa al revés. ¿Sí? Yo conozco la concentración del anión sulfuro, necesito conocer la concentración de protones, entonces lo que vamos a despejar es la concentración de protones, iones hidrógeno, lo mismo. ¿Sí? Y esto me va a quedar igual a la raíz cuadrada, la constante ácida 1, por la constante ácida 2, por la concentración del ácido sulfídrico, dividido en la concentración del anión sulfúrico. Bueno, con eso calculan la concentración de protones.
¿sí? Calcula la concentración de protones para el cadmio y calcula la concentración de protones para el sulfuro de cobalto, para obtener esa concentración. Acá la interpretación es al revés, ¿sí? Porque fíjense cómo es la dependencia de los protones con los sulfuros. ¿No ven acá mejor? Es inversa. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta la concentración de protones, disminuye la concentración de sulfuros. Quiere decir que si acá era la concentración de sulfuros por encima de la cual precipita, acá va a ser la concentración de protones por debajo de la cual precipita. ¿Sí? Por encima de la concentración de protones que yo calcule no va a precipitar. Por debajo de la concentración de protones que yo calcule sí va a precipitar. ¿Se entiende eso? Es al revés. A mayor concentración de protones, menor concentración de sulfuros. A menor concentración de protones, mayor concentración de sulfuros. Lo bueno es que esa relación inversa se vuelve a poner directas con la concentración de sulfuros y lo pasamos a pH. ¿Por qué? Porque el pH ¿cómo depende de la concentración de protones? Si viene una escala logarítmica que la comprime, pero también es menos el logaritmo de la concentración de protones. Entonces vuelve a ser inverso. Si aumenta la concentración de protones, ¿qué pasa con el pH? Disminuye. Si disminuye la concentración de protones, aumenta el pH. Bueno, entonces si yo relaciono el pH con la concentración de sulfuros, va a estar directamente relacionado. ¿Sí? Si aumenta la concentración de sulfuros, tiene que aumentar el pH. ¿Sí? A mayor pH aumenta la concentración del anión sulfuro. Por eso, a mayor pH precipitan los sulfuros más solubles. Porque aumenta la concentración de sulfuro. A menor pH, mayor concentración de protones. Menor pH, menor concentración de sulfuro. Solo precipitan los insolubles. Los solubles no, porque no tienen una concentración de sulfuro necesaria todavía para que precipiten. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces una vez que calculan la concentración de protones, directamente van a calcular el pH, menos el logaritmo de la concentración de protones. ¿Sí? Una vez que calculan todos esos datos para que ustedes lo vean gráficamente, les da una tablita, creo. Dice D. Complete el siguiente esquema con los valores calculados en los ítems anteriores e indique cuál es el rango de pH en el cual se pueden separar ambos cationes. Márquelo en el esquema. ¿Sí? O sea, lo primero que tienen que hacer ustedes es completar el esquema. Cualitativamente completan el esquema, no necesitan, porque esto es un esquema cualitativo, no tienen que hacer para nada. Solo poner los valores. Como acá tienen que hacer dos cálculos, ustedes van a tener dos valores nada más. ¿Sí? Uno era concentración del anión sulfuro. El primero puede ser. El segundo era. O el primero era solubilidad. Solubilidad molar. Concentración del anión sulfuro. De protones. Concentración de protones. Y pH. Bueno, de acuerdo a los valores calculados, ustedes van a poner, como la flecha aumenta en este sentido, significa que el valor más grande tiene que ir de este lado y el valor más chico de aquel lado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál tenía mayor solubilidad molar? ¿Y qué esperábamos? El de cobalto. Y sí, chicos, el de cobalto es sulfuro soluble. Tenía mayor solubilidad. Entonces lo vamos a poner acá al sulfuro de cobalto y acá lo vamos a poner al sulfuro de cadmio. ¿Sí? No importa, más separado o menos separado, lo importante es que ustedes lo vean. ¿Sí? En términos de solubilidad molar, el cadmio está acá y el cobalto está ahí. ¿Sí? Concentración del anión sulfuro. ¿Cuál precipitaba? O sea, si calcula la concentración del anión sulfuro, ¿cuál le da menos concentración de anión sulfuro para que empiece a precipitar? El cadmio. Entonces vuelve ahí el cadmio acá. Menor concentración de anión sulfuro, mayor concentración va a ser el igual. Hasta acá seguimos igual. ¿Sí?
acá decía, o sea, yo necesito, acá le pueden poner el valor, si quieren decir, bueno, tal valor, tal, acá le asignan el valor, ¿sí? Pero aquí será algo arcano, que no ustedes ponen el valor. Y lo mismo con la concentración de protones. Pero la concentración de protones, a ver qué va a pasar ahora. Se va a invertir, ¿cuál va a tener mayor concentración? ¿Cuál va a necesitar mayor concentración de protones para precipitar? Mayor concentración de protones. El de cadmio. Por eso el de cadmio precipita pH ácido. El grupo 2A, ¿en qué medio lo hacemos el grupo 2A? Medio ácido, le agregamos ácido clorhídrico, 2 molar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la concentración de protones es alta y la concentración del anión sulfuro va a ser bajita. Yo estoy regulando la concentración del anión sulfuro para que sea bajita y que solo precipiten los insolubles. Lo que estoy logrando con eso es evitar que precipiten todos estos, o sea, los solubles. Porque estoy disminuyendo la concentración del anión sulfuro para que solo precipiten los más insolubles. Entonces acá, si invierte, me va a quedar el sulfuro de cadmio acá, y acá me va a quedar el sulfuro de cobalto. ¿Sí? Ya vamos a ver, vamos a ver hacer las interpretaciones. Y en el pH, ¿cómo va a quedar? De vuelta como estaba arriba. Bien, le va a quedar el cadmio acá, sulfuro de cadmio acá y el sulfuro de cobalto acá. Ustedes le agregan los valores, ¿sí? Con los cálculos ustedes le agregan los valores. ¿Para qué? Para poder después ver el rango de trabajo, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a hacer las interpretaciones. Solubilidad molar no hay que interpretar más que, obviamente que si yo, este es más soluble, este le va a costar precipitar. Este es más insoluble, va a precipitar primero, ¿sí? Yo, si estoy debajo de esta solubilidad, bueno, después lo vamos a ver, pero bueno, este es el término de solubilidad. Hablemos para términos de precipitación que nos interesa a nosotros, no quiero confundir con solubilidad. Veamos en términos de la concentración del anión sulfuro. Por encima de esta concentración de anión sulfuro, ¿qué va a pasar? Trabaja con color. Clorhídrico. Amarillo, bien. ¿Qué va a pasar por debajo de esa concentración de anión sulfuro? Tenemos una flecha que indica concentración, ¿sí? Concentración del anión sulfuro. Acá precipita el sulfuro de cadmio en esta concentración. Acá precipita el sulfuro de cobalto. ¿Qué pasa por debajo de esta concentración? En este rango. ¿Qué sucede? Bien, ¿de quién? ¿Solo del cadmio? Los dos. Ninguno de los, yo tengo un medio con los dos, si yo tengo una concentración de anión sulfuro por debajo de esta, no me precipita ninguno de los dos. ¿Qué va a pasar ahora en este rango de acá? Bien, o sea, acá en este rango de trabajo solo precipita el sulfuro de cadmio y no precipita el sulfuro de cobalto. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando me voy para este lado? Bien, los dos están en condiciones de precipitación. O sea, los pongo en amarillo, esta es condiciones de solubilidad y esta es condiciones de precipitación, pero no los puedo separar. Acá me precipitan los dos, acá me precipitan los dos, ¿sí? Acá los puedo separar, ¿sí? O sea, ese es el rango de trabajo que tengo que definir en función de la concentración del anión sulfuro, en función de la concentración de protones o en función del pH. Obviamente siempre tengo que llegar al pH porque el pH, que lo que yo puedo controlar, lo puedo medir. Le voy agregando un ácido, le voy agregando una base fuerte y lo voy ajustando al pH a los valores que yo quiero, ¿sí? Este es el rango de trabajo. Yo puedo trabajar en cualquier valor dentro de este rango que me va a permitir separar los cationes, ¿sí? ¿Qué pasa con la concentración de protones? A ver, ¿qué pasa con pH por debajo de este valor? No pH, concentración de protones muy abajo. Si la concentración de protones es muy bajita, concentración de protones bajita, concentración del anión sulfuro grande. ¿Qué pasa acá?
No, si la concentración de sulfuro, de anión sulfuro es grande, Está precipitado, ¿no? precipitados los dos. Acá están precipitados el sulfuro de cadmio, ¿sí? Y el sulfuro de cobalto, los dos, porque tengo una concentración de protones muy bajita. Es como que invertí este gráfico. ¿Pero por qué? Porque están invertidos. ¿Qué va a pasar acá? Lo obvio que uno esperaría, pero a ver. Por debajo de esta concentración, ¿sí? Como ya la concentración del protones aumenta, la de sulfuro baja y no es suficiente para que precipite el sulfuro de cobalto. Se solubiliza el sulfuro de cobalto, pero acá sigue precipitando el sulfuro de cadmio. Cuando me voy acá, la concentración de protones se hace tan grande que la concentración de anión sulfuro no es suficiente para precipitar el sulfuro de cadmio y obviamente mucho menos para precipitar el sulfuro de cobalto. ¿Sí? Rango de trabajo en el medio. Y el que me interesa es el pH. ¿Sí? A pH ácidos, muy ácidos, no precipita el sulfuro de cobalto si es demasiado ácido. ¿Sí? Sulfuro de cadmio, perdón. Cuando tengo un pH que supera determinado valor que ustedes lo tienen que calcular, empieza a precipitar el sulfuro de cadmio, pero no es suficiente para que precipite el sulfuro de cobalto, entonces ese rango me permite separar. ¿Sí? Y por encima de ese pH ya me precipita también el sulfuro de cobalto. ¿Sí? Entonces usted tiene que marcar cuál es el rango de trabajo. Marcar el rango de trabajo no es solamente marcar el rango, sino poner los valores. ¿Sí? Digan, bueno, tengo que trabajar. Incluso pueden proponer hasta un valor intermedio. ¿Sí? Un valor que me digan, bueno, podemos trabajar en este valor porque es un rango intermedio en el cual precipita uno y el otro se mantiene soluble. ¿Sí? Eso es como una esquemita visual, que me permite ver visualmente los cálculos que estamos haciendo. ¿Sí? Hagan los cálculos de eso que están. O sea, alguno ya lo hizo. ¿Cómo podemos hacer el 1B? 1H. Y el 1B. Quiero preguntar si la madera en la madurez que se siente la igual a la madera. No es cierto. No es porque hay una Si lo hace, ya no vamos a ver. Más grande que está acá. Ten en cuenta que va subiendo. Pero como lo Esto pasa así. Yo creo que me pasa en la tele de la misma pregunta. Qué chiquita no sabe. ¿Alguno pudo calcular el pH? ¿Qué otra calcula el pH? ¿Este rango? No. Claro. Bueno, pero es que te decir la verdad. Es el PP. Sí. La verdad que nos dan para que se me te tiene que dar Claro. y vos calculas el rango que es más A este lo tiene hecho así. Ajá. Y por eso te dieron los indicadores. Es que son estos modelos. O sea, creo que esta es la única opción que hay. Esos tres. Y le calculas que el que va, digamos, en el que fue el pH. Claro. Dale. Oye, eso estaba haciendo antes de venir.
Dice como lo hace el ayudante, porque hace el mismo. Pero el es más fácil. O lo confunde menos. Pero encima me volvería así de base. Yo no sé aquí. Sí, eso todo lo Claro, mira. No, qué gracia. Vamos a esto un poco. Sí. Lo más parecido con lo que hace él. Yo lo dejo en mi litro, ¿no? Claro. Estás sacando los valores de esto. Sí, aún yo porque el primero se lo dice solo. Si lo hacemos al medio es distinto a todo el mililitro. Es el sólido de la granita. Claro, por eso le pones el mismo día. Con eso me da todo mal. Me queda bien. Acá me 27. ¿Cuánto dura el Al principio era Razón, no volcán. Que ella lo hace por partes, viste que acá multiplica. Resta la bolsita y ella multiplica entre las ciudades. Entonces está mal. llevan todo. Sí, después no se la resta. No, que te pH también, porque tu pH está mal. Sí, yo también hago así. Yo Eso está la fórmula completa de uno. Vamos a ver el 1. Yo lo hago así, pero le digo más esto. Vamos a buscar La aquí. gente te confunde. Sí. Es justo lo que hice, lo hice así. O sea, lo hice así. Pero le queda mal. ¿Me ayudas con los datos ahí del 1? Ok. No, no tengo. ¿Qué titulan ahí? ¿Qué tienen que valorar? El ácido acético. Ácido acético, que como nos dice la concentración No, normalmente, 75 mililitros. 75 mililitros. ¿Qué tanto? Y el autoevaluación. hidróxido de sodio, Hidróxido de sodio, 0,025 normal. ¿qué volumen gastado? 12,7. Volumen de hidróxido de sodio. Vamos a poner el punto equivalente. 12,7. ¿Qué les pide? Vamos con el agua. Sí, porque no, la empecé a notar. ¿Qué les pide el ejercicio A? Pide la normalidad y la molaridad del ácido acético. Bueno, como es, ya tenemos esto una volumetría. En la volumetría yo tengo la concentración de mi agente valorante, el volumen gastado en la bureta y tengo el volumen de muestra. Con esos tres datos puedo calcular la concentración normal de mi analito de interés, en este caso el ácido acético. Entonces esto va a ser normalidad del ácido acético por volumen de muestra, que es el ácido acético, igual a la normalidad del hidróxido de sodio por el volumen gastado en la bureta. Le vamos a poner y acá despejamos la normalidad del ácido acético y esto nos va a quedar igual a la normalidad del hidróxido de sodio por el volumen del hidróxido de sodio sobre el volumen de ácido acético. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, la normalidad del hidróxido de sodio es 0,025 normal. El volumen gastado de la bureta en el punto equivalente, ¿sí? Siempre para calcular la normalidad del analito es con el volumen gastado en el punto equivalente. Ustedes lo hicieron la volumetría en el laboratorio, no es con cualquier otro volumen, es con el que gasté justo en el punto equivalente, ¿sí?
Yo corto la volumetría ahí, mido el volumen y con ese calculo. ¿Sí? Yo calculo la normalidad del ácido acético, pero no es la normalidad del ácido acético en el punto equivalente, porque en el punto equivalente ya no tengo más ácido acético, me lo consumí todo. Utilizo el volumen que yo gasto en el punto equivalente para calcular la normalidad del ácido acético que yo tenía en mi muestra inicialmente. La normalidad que yo tengo inicialmente es la que estoy calculando ahora, ¿sí? Que la uso con el volumen del punto equivalente. No se vayan a confundir con eso, ¿sí? Bueno, entonces esto va a ser 12,7 mililitros y lo voy a dividir en los 75 mililitros que son el volumen de muestra, ¿sí? Donde tengo el ácido acético, ¿sí? Puede ser una muestra de vinagre o cualquier otro. Bueno, ¿qué valor les da ese? Yo me cálculo. 4,23 por 10 a la menos 3. De nuevo, perdón. 4,23 por 10 a la menos 3 es normal. 3. Bien. Dice normalidad y molaridad. La normalidad y la molaridad van a estar relacionadas por el número de cargas, ¿sí? Bueno, en el caso de un ácido monoprótico, la normalidad y la molaridad son iguales porque tienen un solo protón, ¿sí? Entonces, la molaridad es igual también a la molaridad del ácido acético, es igual a 4,23 por 10 por menos 3 molar. ¿Sí? Con eso queda igual. ¿Qué más? El porcentaje masa-volumen. Bueno, le piden porcentaje masa en volumen. Bueno, tienen que relacionar la molaridad, o sea, hay una proporción o una relación entre la molaridad y el porcentaje masa en volumen, porque son dos medidas de concentración. Bueno, esto ya muchas veces yo hago la deducción, ¿qué es lo que hago yo para llegar a esto? ¿Sí? Bueno, esto, el porcentaje masa en volumen, es la masa en gramos, ¿sí? Del ácido acético sobre, como es masa en volumen, acá es sobre el volumen en mililitros de la solución, ¿sí? Por 100. Bueno, esa es la formulita que se usa para calcular el porcentaje masa en volumen, ¿sí? Vamos a ver cómo está relacionada esa formulita con la molaridad. ¿Qué es lo que hago yo? Arranco de molaridad y pongo el número de moles sobre el volumen en litros, ¿sí? El número de moles es la masa en gramos sobre el peso molar y sobre el volumen en litros, pues no lo sigo sacando, ¿sí? La voy desarrollando a la forma, ¿sí? Bueno, ahora la sigo desarrollando. Tengo la masa en gramos, ahora como acá tengo volumen en mililitros, a este que es volumen en litros voy a tratar de pasarlo a volumen en mililitros. Bueno, el volumen en litros es igual al volumen en mililitros dividido 1000. Sí. ¿No es así? Sí. Bueno, entonces en vez de poner volumen en litros voy a poner volumen en mililitros sobre 1000, o sea el 1000 me queda aquí. ¿Estamos ahí o no? Bueno, y el 1000, en vez de ponerlo como 1000, voy a poner masa en gramos 100 por 10, ¿o no? Después de 100 por 10 es 1000, dividido el volumen en mililitros por el peso molar. Bueno, la masa en gramos sobre el volumen en mililitros por 100, o sea, todo esto es igual al porcentaje masa en volumen, ¿o no? Bueno, en vez de escribir todo esto, voy a poner, perdón, no es todo esto, es por 10 y esto va por esta parte. ¿Sí? Todo eso es porcentaje masa en volumen, el 10 me queda fuera. Entonces voy a escribir que esto es igual al porcentaje masa en volumen por 10 sobre el peso molar. Entonces yo tengo la relación entre molaridad y porcentaje masa en volumen. La molaridad es igual al porcentaje masa en volumen por 10
sobre el peso. De acá despejo el porcentaje de masa en volumen y me va a quedar a la molaridad por el peso molar sobre el litro. O sea, acá este lo dividen por 10 y lo multiplican por el peso molar del ácido acético. ¿Cómo hacen para calcular el peso molar del ácido acético? Una tabla. De tabla. ¿Se sabe la fórmula del ácido acético? CH3COOH. Bueno, tiene 4 hidrógenos, 2 oxígenos y 2 carbonos. Son 24 más 32, porque son 2 oxígenos, más 4 hidrógenos. Son 28 más 32, 60. 60 gramos mol es el peso molar del ácido acético. ¿Sí? Entonces eso lo multiplican acá, le va a dar 4,23 10 menos 3 molar por 60 gramos mol dividido 10. Y esto lo van a expresar en porcentaje masa en volumen. Las unidades del porcentaje masa en volumen es porcentaje más el valor que usted le dé. Por ejemplo, supongamos que esto le dé, no sé, 4, usted al lado le van a poner porcentaje masa en volumen. ¿Sí? Esas son las unidades que tiene que poner. ¿Qué valor le da eso? No, acá hay un cálculo que nos faltó, chicos. Porque dice, el B dice porcentaje más el volumen sabiendo que la solución valorada se preparó tomando 2,5 mililitros de vinagre y diluyendo con agua hasta 75 mililitros. Ahí podemos hacer dos cosas. Multiplicarlo por el factor de dilución, o en vez de usar 75 usan 2,5 acá. ¿Sí? El volumen de muestra en vez de ser 75 usan 2,5. ¿Sí? Entonces ya la molaridad no va a ser o la molaridad es esa, pero lo tiene que multiplicar por el factor de dilución. ¿Sí? Pero ahí tienen que corregir eso, porque en realidad el porcentaje es mucho más grande. Yo diluí la muestra de vinagre, o sea, agarré 2,5 mililitros de vinagre y lo diluí en 75 mililitros. ¿Cuántas veces lo diluí? 30 veces. Hice una dilución 1 en 30. O sea, a este valor que acaban de calcular lo tienen que multiplicar por 30. ¿Sí? O en la molaridad anteriormente, acá, cuando utilizan el volumen, en vez de utilizar para sacar la normalidad, en vez de usar los 75 mililitros, pueden usar 25, 2,5, y ya tienen la normalidad y molaridad de la muestra de vinagre directamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos en el laboratorio cuando hicimos la dilución? Tomamos 2 mililitros y lo diluimos a 50, creo, no me acuerdo. Después tomamos los 2 mililitros, no importa. Lo mismo que hay de ácido acético, los 2 mililitros van a estar en los 75, lo único que hice es hacer una dilución nada más. ¿Para qué? Para poder observar después pero el número de moles del ácido acético no cambia. Bueno. No, sí, no, pero eso que no me pasó. ¿Eso para qué? Para calcular, porque en definitiva, esta parte es más analítica, o sea, yo tomé 2,5 mililitros, lo disolví en 75, tengo que multiplicarlo por el factor de dilución para sacar el porcentaje real, ¿sí? Esto que estamos a sacar acá es el porcentaje más en volumen de la muestra diluida, no real del vinagre. ¿De qué me sirve a mí el de la muestra diluida? De nada, porque no era mi muestra de interés, la muestra era la muestra de vinagre. Yo necesito saber el porcentaje de la muestra de vinagre, ¿para qué, por ejemplo? ¿Qué habíamos visto acá en el laboratorio?
para ver si era verdad lo que decía la etiqueta. Bueno, para ver la calidad del vinagre se utiliza un parámetro de calidad que tenga la concentración exacta, ¿sí? Para ver lo que dice, a veces están mintiendo, ¿no? Decía ahí que tenía un valor entre el 3 y el 5%, no sé cuánto nos había dado a nosotros, no me acuerdo, pero más o menos era así. Bueno, entonces es importante que ustedes los referencien después en función de la muestra, y por eso utilizamos las unidades porcentaje masa en volumen, porque comercialmente cuando vos ves la etiqueta dice el porcentaje de ácido acético que tiene, ¿sí? Si no hubiésemos utilizado otras unidades, que si no, para cloruro ustedes tuvieron que pasar a miligramos por litro, no porcentaje masa en volumen, sino miligramos por litro. ¿Por qué? Porque los cloruros son un parámetro para determinar potabilidad de agua, y cuando vos vas a buscar los niveles guía te aparecen en ppm o miligramos por litro, que es lo mismo. Entonces tenés que calcular de esa manera, ¿sí? O sea, las unidades que se utilizan son para poder compararlas después, para poder ver. Si yo la calculo al valor en normalidad, porque la normalidad es la que utilizo yo para hacer los cálculos volumétricos. Pero después lo tengo que pasar a otras unidades que yo lo pueda comparar, que lo pueda estudiar, que lo pueda evaluar ese dato, darle un significado. Porque por ejemplo el valor de la normalidad no tiene ningún significado, ahora lo paso a concentración en ppm y ya lo puedo comparar con el nivel guía, saber si esa agua es apta para consumo o no es agua para consumo, ¿sí? Por eso las unidades que yo empleé tienen un significado, no están puestas al azar así nomás, ¿sí? Bueno, por eso hacemos ese paso. Esa es la primera etapa, es como la parte más ¿cómo se dice? La parte más aplicada de la volumetría, que yo lo que necesito justamente es determinar la concentración de ácido acético y ponerle las unidades adecuadas para poder comparar. Esa es la parte aplicada de la volumetría. Después lo que sigue es la parte más teórica de la volumetría, de cómo construir la curva, ¿sí? ¿Qué dice en el ejercicio que sigue? Vamos a ver esto. Vamos a quedar con este valor de normalidad. ¿Sí? Voy a borrar esto. ¿Qué dice el ítem C, creo que es? El pH al inicio de la titulación. Normalidad del ácido acético. Bien. Me pide el pH al inicio de la titulación. ¿Ese es? ¿Ítem C? Sí. pH al inicio. Bueno, lo primero que tienen que preguntarse ustedes es ¿quién condiciona el pH al inicio de la titulación? El ácido acético. Bien, tengo solo ácido acético. Bueno, ¿y qué concentración tiene el ácido acético? 4,23. Bien, tengo la concentración molar del ácido acético, que es igual a 4,23 por 10 a la menos 3 molar. Es lo mismo que normal. ¿Sí? Bueno, ahora tengo la concentración del ácido, que es un ácido débil. ¿Cómo calculo? Como me piden el pH, lo primero que puedo calcular si es un ácido, ¿qué puedo calcular? Protones. ¿Cómo se calcula la concentración de protones? De la ácido, Por la concentración Por la concentración del ácido. Bien. No vamos a hacer toda la deducción, ya sabemos esta formulita, la que tenemos que emplear, ¿sí? Bueno, hace los cálculos. Constante ácida es 1,78 creo por 10 a la menos 5 por 4,23 por 10 a la menos 3 molar. Con eso calculan la concentración de protones. 2,74 por día a la menos 4. 2,74 por 10 a la menos 4 molar, que es la concentración de protones. Y el pH va a ser igual a menos el logaritmo de 2,74 por 10 a la menos 4 molar. 3,56. 3,56. Hay algunos que redondean y otros que no redondean. Bueno, ahí tenemos el pH al inicio de la titulación. Vamos a borrarlo de acá. Este es el pH al agregado de 4,2 mililitros de hidróxido de sodio. Bien, vamos a ver. pH
agregado de cuánto, 4,2,2. mililitros de hidróxido de sodio. Bueno, ¿dónde estamos parados en la volumetría? Antes de. ¿Cómo sabemos que estamos antes del punto equivalente? Porque dice que. En la parte dice que se gastan 12,7 mililitros. 12,7. Cualquier volumen que me dé que sea menor a 12,7 estoy antes del punto equivalente. Bien, esta concentración era 0,1. 0,025. 0,025. Tenemos. Bueno, ¿qué condiciona el pH entre el inicio y el punto equivalente? Sistema bajo. Tengo exceso de ácido, pero a su vez el ácido que se fue neutralizando fue formando la sal de su base conjugada. Entonces tengo un sistema bajo. Tengo un sistema bajo y tengo que calcular la concentración en exceso del ácido y tengo que calcular la concentración de su base conjugada que se formó. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se calcula el exceso del ácido? Es lo que tenía al inicio menos lo que se consumió dividido en el volumen final. Entonces lo que tenía al inicio va a ser la concentración inicial de ácido acético. Voy a poner en términos de normalidad, me gusta ponerlo así, por el volumen de ácido acético, o sea el volumen de muestra. La normalidad por el volumen me va a decir cuál es el número de equivalentes o el miliequivalente, si lo pongo el volumen en mililitros, que yo tenía total de ácido acético, menos la normalidad del hidróxido de sodio por el volumen gastado de la bureta, ¿sí? Que son los 4,2 mililitros, lo que gasté, lo que agregué de hidróxido de sodio. Me van a decir esto por esto, van a decir los equivalentes de base fuerte que yo agregué. Todo lo que yo agregué de esto neutralizó una parte del ácido, ¿sí? Por eso lo estoy restando. Estos son los equivalentes que tengo en total, esto es lo equivalente que se consume, ¿sí? Esto se lo resto. Y lo divido por el volumen total, ¿sí? Y la concentración de la sal conjugada, ¿de quién depende? Y de lo que agregue de hidróxido de sodio, o sea, todo lo que agregue de hidróxido de sodio reaccionó con el ácido acético para formar su base conjugada. Entonces va a ser igual a la normalidad del hidróxido de sodio por el volumen gastado de la bureta de hidróxido de sodio sobre el volumen total, ¿sí? Ahí no me interesa el ácido. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo del acetato viene de lo que agregué de base, ¿sí? Bueno, si hacemos los cálculos, esto va a ser 4,23 por 10 menos 3 normal por el volumen gastado por el volumen de la muestra, que son 75 mililitros, menos la normalidad de hidróxido de sodio, que son 0,025 normal, por los 4,2 mililitros, dividido en 79,2 mililitros. ¿Sí? ¿Está bien o no? Sí. ¿Cuánto le da esto por esto? 4,23 por 10 a la menos 3 por 75. 0,31. 0,31 mili equivalentes, que es lo que yo tengo en total de ácido acético. ¿Y cuánto le da esto por esto? 0,10. 0,10 mili equivalentes, ¿sí? O sea que si yo tenía 31 y el resto 10 me van a quedar 21, 0,21 mili equivalentes. Entonces ahí me está mostrando que tengo exceso de ácido, me sobra ácido porque yo solo le resto 0,10. Esto es más grande que esto, entonces tengo exceso de ácido, lo cual está bien, y todo lo que agregué que consume el ácido pasó a formar la base, ¿sí? Bueno, esto me va a quedar igual, vamos a poner acá igual a los 0,10 equivalentes dividido en los 79,2 mililitros. ¿Qué valor le da ese? ¿Por qué 0,10?
No es 0,10, perdón, disculpe, tiene razón. 0,21 miliequivalentes dividido 2,6 por 10 a la menos 3. 2,5 por 10 a la menos 3 normal. Esa es la concentración que me queda en exceso de ácido acético. ¿Cuánto voy a tener de la base conjugada? Va a ser los 0,10 miliequivalentes dividido los 79,2 mililitros. ¿Sí? ¿Por qué es lo que agregué el gas? 1,26 por 10 a la menos 3. 1,26 por 10 a la menos 3 normal. Bien. Que es lo mismo que molar para ambos, ¿sí? Porque el acetato viene del ácido acético, que es monoprótico, que tiene un solo protón, por lo tanto va a tener molaridad y normalidad, van a ser iguales. Entonces, lo bueno de esto es que si yo tengo un sistema bajo, no tengo que calcular primero la concentración del protón y luego el pH, directamente calculo el pH con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Para un sistema bajo, el pH va a ser igual a el pKa más el logaritmo de la concentración La base sobre del acetato, lo vamos a poner directamente, sobre la concentración del ácido acético. ¿Vamos? Bueno, esto va a ser igual a pK 4,74, 4,75, depende del valor de la constante que use, más el logaritmo de 2,5 por 10 a la menos 3 molar sobre 1,26 por 10 a la menos 3. ¿Tú tienes al revés? Los valores no son al revés. ¿Cómo al revés? O sea, yo tengo el 1, tanto arriba y el 2,6 abajo. Es el ácido. A ver, puede ser. Puede ser, a ver. Busquen la ecuación de Henderson, pues yo me confundo a ver si te pongo uno arriba y otro abajo. Ah, bien, el acetato. Ah, bien, bien, bien. La fórmula está bien. Sí, sí. El acetato que sería 1,26 está bien. Ahora sí. ¿Qué valor le da, chicos? 4,44. 44. Sí. Bueno, vamos a leer. Es menos logaritmo de la constante ácida. Llevan de constante ácida. ¿Qué dice leer? pH En el punto de equivalencia. pH en punto de equivalencia, siempre que vamos a punto de equivalencia, pongan al lado, rápido piensen en el volumen que se gasta en el punto de equivalencia, ¿sí? Para que no lo confundan. O sea, 12,7. Bueno, ¿quién condicionó el pH en el punto de equivalencia? La sal que hidroliza. La sal, bien. La sal que hidroliza, obviamente es una sal que hidroliza, por lo tanto, siempre que estoy en el punto de equivalencia, ya neutralicé completamente el ácido que tenía y toda la base que yo agregué fuerte se usó para neutralizar ese ácido. Entonces tengo sal más agua. En este caso la sal hidroliza y es la que condiciona el pH. ¿Sí? Bueno, ¿quién es la sal que hidroliza?
viene acetato de sodio, que lo podemos trabajar directamente como acetato, ¿sí? Le podemos poner acetato de sodio, le podemos poner dicloracetato, porque acuérdense que las sales se disocian completamente en agua y me queda el acetato que tiene el comportamiento básico y el sodio que es un ion espectador que no hace nada. Entonces, ¿cuál va a ser la concentración de acetato? ¿Cómo calculamos la concentración de acetato en el punto equivalente? Es la misma que la del ácido, los equivalentes son los mismos, o sea, porque se igualan, es lo mismo que la del ácido al comienzo, decimos. Pero sí, o sea, todo lo que vos tenés que utilizar ahí en realidad podés utilizar. No es lo mismo que la concentración del ácido, son los mismos equivalentes que el ácido, pero ahora lo vas a dividir por el volumen total que es más grande. Entonces la concentración ya no es la misma porque tenés un volumen distinto que es dilución. Podés utilizar los equivalentes del ácido, pero yo para no confundir, siempre para el cálculo del acetato utilizo la misma fórmula. ¿Sí? Porque todos los equivalentes que yo agregué de base fuerte son iguales a los equivalentes de ácido que había en la muestra. Entonces siempre para el cálculo del acetato utilizamos la misma formulita, no la cambiamos, ¿sí? Que va a ser normalidad del hidróxido de sodio por el volumen gastado de la bureta, que son 12,7, dividido en el volumen total. Entonces eso va a ser 0,025 normal. ¿Por qué volumen gastamos en el punto equivalente? 12,7. 12,7, por eso es importante tenerlo bien presente. Y ahora lo dividimos en el volumen total, que son los 12,7 más los 75. ¿Sí? 87,7. 87,7 mililitros se me va, se me queda normal. Bueno, tenemos una concentración de la base. No tenemos pH todavía. ¿Cómo calculamos el pH? ¿Qué tenemos que hacer? Primero oxidrilo. Como es una base débil, vamos a calcular los oxidrilos. Los oxidrilos es igual a la raíz cuadrada de la constante básica. Pero acá hay un problema. Cuando yo les dé de dato, como estamos trabajando con el ácido acético, yo no le voy a dar la constante básica del acetato. Yo le voy a dar la constante ácida del ácido acético, que ustedes la tienen que arreglarse de ahí. ¿Cómo se la arreglan ahí? K-water sobre. Bien. K-water sobre constante ácida. Ahí va a ser la constante básica. Y directamente la ponemos así en la formulita y me queda multiplicar por la concentración de la base, o sea, por la concentración del acetato, que lo acabo de calcular acá. ¿Cuánto les había dado la concentración acá? 72. 72. 60. Hubiera menos 3. Bien. Molar o normal va a ser lo mismo. Estamos trabajando con ácido monoclórico. ¿Sí? Bien. Entonces acá hacemos los cálculos, nos va a quedar 1 por 10 a la menos 14 sobre 1,78 estábamos utilizando, por 10 a la menos 5 por la concentración del acetato, que es 3,62 por 10 a la menos 3 molar. ¿1,42 podría ser? 1,42 por 10 a la menos 6 molar. Ya tenemos la concentración de oxidrilo. Lo que podemos calcular entonces es el pOH, que es menos el logaritmo de 1,42 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto le da? 5,85. Bien, 5,85, por lo tanto el pH 8,15. 14 menos 5,85 igual a 8,15. Sí. 8,15.
Ahí tenemos el pH en el punto equivalente. Otra cosa que tienen que hacer ustedes, más allá de los cálculos, ver si los valores son más o menos lógicos. Entre el inicio y antes del punto equivalente, yo tengo que ver que no haya saltado mucho el pH, ¿sí? Hay dos cuestiones. Si yo estoy trabajando con un ácido en una base fuerte, es como que es muy plano, entonces varía muy poquito y en la inmediación el punto equivalente pega el salto. Cuando yo estoy trabajando con un ácido débil, es como que arranca pegando un pequeño saltito y recién se establece y recién puede pegar el salto. Ese pequeño saltito que hace al comienzo es porque está formando un sistema bajo, ¿sí? Es como que se forma el sistema bajo, entonces levanta el pH para ajustar el valor a 4, o sea, porque hay un pH que regula en 4,74. ¿Sí? Entonces apenas empieza a formar el buffer, quiere regular ahí, obviamente al comienzo va a estar por debajo, hasta que las concentraciones de estas se igualen, que es la semi-neutralización, cuando estas dos son iguales, estas se cancelan con este y me queda el pH igual a 4,74. O sea, este sistema buffer quiere regular ahí. Entonces si yo arranco en 3,58, lo primero que hace es pegar ese saltito a 4, no es que va justo 4,54, ustedes calcularon 4,44, ¿sí? De ahí va despacito hasta que llega a la inmediación del punto equivalente y ahí pega el salto, ¿sí? Entonces, en este caso ustedes van a ver un pequeño saltito al comienzo, porque se forma el sistema buffer, y luego, en el punto equivalente, tiene que ser, primero tiene que haber un aumento sustancial del pH, fíjense que acabo de pasar de 4,44 a 8,15 de golpe, y además como estoy valorando un ácido débil, el pH del punto equivalente tiene que ser levemente básico, lo opuesto. ¿Por qué? Porque justamente estoy formando una base débil. Si estoy formando una base débil, yo esperaría o tengo que esperar un pH básico. No puedo a partir de una base débil esperar un pH ácido, no debería darme eso, ¿sí? Algo mal dicen los cálculos. Por eso es importante que ustedes, si lo entienden o saben con qué sustancias están trabajando, que puedan corroborar, a ver, este dato es lógico, no es lógico, está bien que me dé este valor, no está bien que me dé este valor. Yo con este valor puedo decir, sí, dentro de todo me puedo haber equivocado en una coma, en un cero, lo que sea, pero si me dio este valor es porque dentro de todo estoy haciendo bien los cálculos, porque estoy trabajando con una base débil y me está dando pH levemente básico, ¿sí? Bien. Bueno, sigamos ahora, vamos al punto F, ¿puede ser? ¿Qué dice F? pH a un volumen de 14 mililitros del valorante. Bien. Volumen de hidróxido de sodio, 14 mililitros. ¿Dónde estoy parado? Después de Bien, ¿por qué? Porque dijimos que el punto equivalente era 12,7 y acabo de agregar 14 mililitros y después. Si estoy después del punto equivalente, ¿qué tengo? Exceso de base. Exceso de base fuerte de hidróxido de sodio. ¿Tengo acetato o no? Y sí, todo el ácido acético ya queda como acetato y queda así. Y yo sigo agregando hidróxido de sodio. Ahora el tema es que tengo una base débil que es el acetato y tengo exceso de una base fuerte que es hidróxido de sodio. Entonces tengo que sopesar las cargas y ver a ver quién regula el pH. ¿Las dos regulan el pH? ¿O quién regula el pH? ¿Quién condiciona el pH? ¿Y la base fuerte? Porque toda la base fuerte, todo lo que yo agregue base se va a disociar completamente. En cambio la base débil, una muy pequeña parte se disocia de todo lo que yo tenga de base, ¿sí? Obviamente, que no lo hacemos esos cálculos, si yo pongo un volumen, que si yo voy a poner 12,7, pongo 12,8, yo estoy justo después del punto equivalente, ahí las dos en realidad me condicionan el pH. ¿Por qué? Porque la concentración de la base fuerte es tan pequeña, porque estoy en 0,1 mililitro después del punto equivalente, la concentración de la base fuerte es tan pequeña que la concentración de oxidilo es equiparable con la concentración de oxidilo que libera el acetato, ¿sí? Entonces ahí las dos me condicionan, tendría que sumar las dos. Un quilombo de cálculo, no tiene sentido hacerlo, ¿sí? Pero si yo ya me voy 1 mililitro por encima del punto equivalente, 2 mililitros por encima del punto equivalente, ahí la base fuerte va a tener una concentración que esto no tiene comparación, lo que yo formo con esto, con lo que yo tengo en exceso de base fuerte. Entonces, ¿quién va a condicionar el pH? La base fuerte. La otra, por más que regula el pH, no me va a importar porque es débil, ¿sí? Si es débil, libera muy poco oxígeno. Entonces, bueno, tenemos acá exceso
de base fuerte. Lo cual me simplifica bastante los cálculos, porque solo tengo que calcular el exceso de base fuerte. ¿Cuál va a ser el exceso o la concentración de la base fuerte que voy a tener? ¿Cómo se calcula? Tengo de base menos... Bien, todo lo que agregue de la base, porque yo qué información tengo de la base fuerte. Tengo su concentración y tengo el volumen gastado de la base fuerte. ¿Sí? Eso me va a decir todo lo que yo agregué de base. Eso es lo que voy a tener de base y no. Voy a tener eso menos lo que se gastó de la base para neutralizar el ácido. O sea que le tengo que restar los equivalentes del ácido que se consumieron. Es lo mismo que esta formulita dada vuelta. Porque ahora en vez de tener de más, antes del punto equivalente yo tenía este más grande y este más chico. Porque acá tenía exceso de ácido. Ahora va a ser al revés. Yo estoy después del punto equivalente, esto va a ser más grande y esto va a ser más chico. Entonces doy vuelta la fórmula, esto voy a poner primero y esto voy a poner después. Y ahí voy a calcular lo que es el ¿sí? Va a ser igual a la normalidad del hidróxido de sodio por el volumen gastado del hidróxido de sodio menos la normalidad del ácido acético por el volumen de muestra sobre el volumen total. ¿Sí? Con eso calculamos la concentración de la base en exceso. Normalidad del hidróxido de sodio es 0,025 normal. Por el volumen gastado de la boleta, ¿qué volumen estamos? 14 mililitros. Menos la normalidad del ácido acético, que era 4,23, y era la menos 3. Normal. Por el volumen de muestra, que son los 75 mililitros. Esto por esto me debería dar más chico que esto por esto, que otras cosas que tienen que corroborar. Esto nunca le puede dar negativo. Hicieron malas cosas. Igual que acá no le puede dar negativo. Hicieron malas cosas. O sea, esto siempre tiene que ser más grande que esto de acá. Y ahora lo divido por el volumen total. ¿Que cuánto es el volumen total? 14 más 75, 89. Y ahí hacen los cálculos. Fíjense, esto era 0,31 mili equivalentes. Y este no sé. 3,6 por 10 a la menos 4. Este de acá, ¿cuánto es? 0,025. Ya vemos el cálculo. 0,35 esa parte. 0,35. O sea, a mí me interesa ver esto, yo soy hecho pelota, pero me gusta que vean este número, que es más grande. ¿Sí? O sea, tengo exceso de base, acá se lo ve, tengo más equivalentes de base. Tengo 0,35 mil equivalentes de base y acá tengo 0,31. O sea que lo que me va a sostener en exceso son 0,35 menos 0,31. 0,04 mil equivalentes. Y eso lo divido por los 89 mililitros. Y ahora sí me dejo. 3,67 y es la menos 4 molar. Esa es la forma. Sí. A nosotros nos dio 4,49 por 10 a la menos 4. Sí, eso es 4,49. ¿Acá les dio 0,35 a ustedes? Sí, lo hice con y es 0,5 menos 0,35. ¿Saben por qué? Porque a veces cómo ponen la calculadora. Acá pasa mucho ese problema. ¿Qué problema pasa? Ustedes hacen esto por esto menos esto por esto. Y lo tienen que poner entre paréntesis, ¿sí? O sea, este término entre paréntesis. Este término entre paréntesis. ¿Qué hacen? 0,025, abre paréntesis, 0,025 por 14, cierro paréntesis, menos, abre paréntesis,
¿Sí? ¿No es cierto? Y todo eso, diferencia son dos para todo el que va a pasar. Si ustedes no le ponen paréntesis ahí y conectan acá, van a dividir esta parte por 89. Si no pongan igual a eso, y le den igual, recién dirían 89. A ver. Y, por ejemplo, Acá está un paréntesis. Dividido en 89. Es como si se súper asimilado, pero quieren solo el negativo encima. Sí, eso no te tiene que ver con eso. Te tiene que ver 4x4. Ah, sí, por separado da. Mira, sí. Claro, todos juntos sí, no se dan lo mismo. Ay, buena muy. haciendo completo, queda eso. Con los 1000 equivalentes y quedan 4. Bien. O sea, distinto, son 2000 equivalentes. Claro, cuando hacemos esto, porque acá le faltan capas cifras. Claro. Después del 5, ¿qué tenían acá? No. 0,31, ¿cuánto? No, eso sería 0,32. 6 más o menos. 0,32. Sí. Y bueno, capaz que ahí es mejor. Pero eso Y se baja a 3,67. Pues sí. Siempre tienen que mirar de al lado para ¿Se que no le miran. pone paréntesis como antes? Claro, por eso, un poquito más abajo. ¿Y acá? Por eso digo, esas diferencias no hay problema. Si que ustedes pongan las fórmulas, esas diferencias yo no las voy a corregir. O sea, no hay problema con eso. Si ustedes me pueden poner esto bien y después cometen un error en un C, en redondear para arriba, redondear para abajo, Desaprobamos. simplificar, están desaprobados. No pasa nada. No pasa nada. ¿Sí? Bueno, lo dejamos ahí, entonces está bien. Esta es la concentración de hidróxido de sodio. Bueno, tengo la concentración de hidróxido de sodio en exceso, no tengo el pH todavía. No tengo el pH todavía. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tiene la concentración de los oxígenos. Bien, la concentración de oxígeno va a ser la misma. Vamos a poner que esto es igual a la concentración de oxígeno, así lo anotamos tantas veces. Y lo que vamos a poner acá es el pH, perdón, va a ser igual al mismo, el logaritmo de 3,67 por 10 al menos 4, que es molar, que es esto. Calculen el pH ahí. Es 43, por lo tanto el pH va a ser igual a 14 menos 3. Me da 10,57. ¿Bien? ¿Qué más les pide? Bien, voy con la curva. Acá la curva sí tiene que ser escala. ¿Sí? La curva que yo quiero que la hagan en escala no es perfecta, midiendo los centímetros, pero sí más o menos que las separaciones la hagan lo más correcto posible. ¿Sí? Acuérdense acá el volumen del valorante, que en este caso es el hidróxido de sodio, en mililitros, no es el volumen total. Acá no se grafica el volumen total, eso para todos. Volumen de hidróxido de sodio, eso es lo que gasto en la bureta nada más. ¿Sí? Y acá va el pH. Y acá tratamos de hacer, si dice esta separación entre 0 y 1, tengo que hacer la misma entre 1 y 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, y acá lo vamos a poner a 11 y ya está. ¿Sí? Bueno, lo otro que vamos a hacer es, más o menos, ¿sí? ¿Cuál es el punto equivalente? 12,7, entonces más o menos lo vamos a poner, por ejemplo, por acá por el medio. 5 y 5. Entonces acá vamos a poner 5, supongamos que puede ser 5, este puede ser 10, y este puede ser 15, con eso ya tenemos los tres valores, ¿sí? Para llegar al, esto sería 6, 7, 8, 9, y así. No hace falta que lo hagan exacto, pero más o menos ahí, ¿sí? Separando. Fíjense que yo no utilicé regla, nada, está medio champeado, pero está bien así. A mí me gusta así, que esté más o menos acá. Bueno, y ahora tenemos que graficar los pH, nada más. ¿Cuál es el pH al inicio? 3,56, o sea, este es 3, este es 4, 3,56, más o menos en el medio, voy a graficar con otro color. ¿Sí? Al inicio significa que no había nada de valorante. Al inicio tengo los 75 mililitros de la muestra, todavía no agregué nada de valorante, entonces es como si fuera volumen cero. Volumen del valorante es cero. Vamos al siguiente punto. En 4,2, 4,44. Claro, agregamos 4,2 mililitros, sacamos más o menos por acá, a un volumen de, 4,4. perdón, el pH es 4,4, o sea, por acá. Nos vamos por ahí, nos vamos punteando por acá, y llegamos donde se encuentra, más o menos por ahí. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace este sistema? Generalmente hace una cosa así. ¿Sí? Porque primero se forma el sistema buffer, entonces se levanta y después se va a venir más o menos estable por ahí. Ya lo vamos a ver. Después, ¿qué sigue? En 12,7. Es 12,7 mililitros, los 8,15. Entonces, si acá tenemos 11, por acá. 11, 12, 13, 14, 15. Los 12,7 van a estar más cerca del 13. Entonces lo ponemos por acá. Hasta llegar a 8,15. Ya tenemos el set, 3 puntitos, nos va a faltar uno más. En 14 y en Y nos va 10,56. a 14 mililitros. Nos vamos a 14, que es acá. Sí. 10,56 por acá. Bueno, ya tengo los 4 puntos. ¿Cómo grafico esto? Sin hacer la recta en el punto de Bien. equivalencia. Tengo que hacer la recta en el punto de equivalencia, más o menos. Vamos a hacer con el amarillo la recta. Más o menos así. Y acá, cuando estoy llegando cerca del otro punto, empieza a curvarse, ¿sí? Y lo mismo acá empieza a curvarse. Y ahí ya está, queda el curso, ¿sí? Bueno, ¿qué más nos pide? Dado lo siguiente, el rango de viraje. Así, dando los siguientes indicadores ácido base, calcula el rango de viraje de los mismos y diga cuál es el indicador más adecuado para indicar el punto final de una matriz. Bien. ¿Puedo borrar aquí? Sí. Ya, ¿puedo borrar esto? ¿No?
Acá es práctico nada más. O sea, si vamos a la práctica así, derecho de una, rango de viraje del indicador, que es bastante sencillo. pH, o rango, perdón, vamos a poner viraje, que sería un rango de pH, ¿sí? Es de un rango, no es un valor fijo, sino es un rango. De pH va a ser igual al pK del indicador, le vamos a llamar pK indicador, ¿sí? ¿Qué sería el pK indicador? Menos el logaritmo, el P, función P menos el logaritmo de la constante ácida del indicador. Los indicadores son sustancias ácido-bases también, tienen comportamiento ácido o básico dependiendo del indicador, y que por lo tanto van a tener asociada una constante, ¿sí? Y esa constante le llamamos la constante indicador, y el pK indicador es menos los logaritmos, más menos 1, así sencillo. Lo único que tienen que hacer es, se fijan el valor de la constante, le hacen menos el logaritmo, a ese constante le suman y le restan 1, y ese es el rango del indicador, ¿sí? Es así de sencillo. ¿De dónde viene este? ¿Hemos visto la deducción de esto o no? Sí, está en el trabajo práctico. Está en el trabajo práctico. O sea, la deducción viene de la limitación del observador. Y el observador va a ver. ¿Por qué? Porque el rango del indicador significa el rango en el cual cambia de color el indicador. Pasa de fucsia a incoloro, de azul a amarillo, de color naranja a color salmón, dependiendo de los indicadores. Hay muchos indicadores que van a cambiar de distinto color, de rojo a amarillo. Eso. Bueno, para que uno pueda observar el cambio de color, estos indicadores cambian de color en un rango de pH, o sea, en un valor de pH, pero yo solo puedo observar el cambio de color cuando la concentración de la forma ácida del indicador, que va a tener un color, es 10 veces más concentrada que la forma básica. Cuando la concentración de la forma ácida es 10 veces más concentrada que la forma básica, yo veo el color de la forma ácida, ¿sí? Cuando la concentración de la forma básica es 10 veces más concentrada que la de la ácida, y yo veo el color de la forma básica, que es el otro color del indicador. Ese rango en el medio, yo no puedo distinguir los colores, ¿sí? En el medio no puedo distinguir los colores, entonces eso ocurre en un rango de pH. Por encima de tal valor, la forma básica es 10 veces más concentrada o más grande todavía, también que yo aumento más el pH. Y por debajo del valor inferior, la forma ácida es 10 veces más concentrada o más bajo todavía a medida que yo me voy acercando. Entonces yo puedo ver el color de la forma ácida. En el medio, en el intermedio, no puedo ver. El justo, el pK indicador, si es justo, si el valor no le sumo ni el resto a la constante ácida, le hago menos logaritmo de la constante ácida, ese valor del pH se da justo cuando la concentración de la forma ácida es igual a la de la forma básica. Cuando tienen la misma concentración las dos, yo estoy justo en el pK, ¿sí? Ahí obviamente si tengo la misma concentración de los dos, hay una mezcla de colores, en teoría, yo no puedo distinguir uno del otro, tengo una mezcla de color. Cuando el pH sube un valor, una unidad solamente el pH, parece que esto es una escala logarítmica, cuando el pH sube una unidad, la concentración de la forma básica del indicador aumenta 10 veces con respecto a la del ácido, ¿sí? Entonces ahí puedo recién distinguir el color de la forma básica. Cuando el pH tiene un valor menos que el pK indicador, la forma ácida es 10 veces más concentrada que la de la básica, ¿sí? Entonces ahí puedo distinguir de la forma ácida, el color de la forma ácida, ¿sí? De ahí sale la formita. Si quieren después la vemos a la deducción, o quieren que la veamos ahora, no tiene problema. O hacemos los cálculos directamente. Para ahora solo necesitan los cálculos para el parcial. Lo dejamos ahí en parcial. Esto es lo práctico, ¿sí? Eso lo tienen que acordar, que el viraje de cualquier indicador es pK menos 1. O sea, por ejemplo, ahí tienen 3 indicadores. ¿Qué indicadores les dan? No los digo, pero, o sea, ahí está en el trabajo práctico, pero no en la evaluación. O sea, porque... No entiendo. No está en el, o sea, no los puse. No dio los indicadores ahí. Claro, ¿no los puse? No. Mira. Pero en el trabajo práctico sí están. En el trabajo práctico. Bueno, a ver, veamos los trabajos prácticos. Siempre vemos, pero
Taldeína. Azul De de bromotimol. bromofenol. Naranja de metiltimol. ¿De bromotimole o bromofenol? Bromotimol. Sí, yo tengo así. Y el naranja Naranja de metil. O eliantina también se llama. Bueno, ¿qué van a tener de datos? Las constantes. Sí, la de. 3, Le voy a poner K de freno 98. por 10 a la menos 10. 3,38. 98. Podría la menos 10. Sí, la K del bromofenol. 7,94 por día la menos 8. Y la K del naranja de metilo. 94. Sí. 44. 6,31 por día la menos 4. Yo tengo como 94. Yo copié todo del código. ¿Estamos? Bueno, ¿qué van a hacer entonces? Calculan el viraje. Entonces, para el viraje, para la fenolftaleína, vamos a poner ahí nomás, va a ser igual a menos el logaritmo, menos el logaritmo de 3,98 por día a la menos 10. ¿Cuánto le da eso? Eso es más y menos 1. 9,40 y sería 8,4 9,4 más menos 1. sí, O sea que esto va a ser igual a 8,4 barra 10,4. Lo van a poner así. ya lo tengo, amigo. Más menos 1, si le restan 1 es 8,4, si le suman 1 es 10,4. ¿Qué quiere decir? Que este indicador, por debajo de 8,4, tiene un color, por encima de 10,4 voy a observar el otro color. ¿Sí? Por debajo de 8,4 voy a poder observar el color de la forma ácida, la fenolftaleína, que es el color. ¿Sí? O sea, lo vamos a poner así, 8,4 barra 10,4. Por encima de este valor es fucsia. Sí, Por abajo. Sí. Por abajo Y por debajo, incolor. incolor. ¿Sí? Por debajo de 8,4. Pero yo no veo- sigue siendo así la flechita. Sigue siendo así. No, la otra mirada para allá. Y Sí. ese está bien. Y así. Bien. Bien. ¿Es mía? Bueno, bien, entonces tienen ese indicador. Vamos a otro indicador. El viraje del azul de bromofenol, lo vamos a poner acá, va a ser menos el logaritmo de 7,94 por día al menos 8 más menos 1. 7,1 7,1 más menos 1 sería 6,1, y 8,1. 8,1. ¿Sí? El azul de bromotimol, ¿de qué colores pasa? De azul De a amarillo. amarillo, azul. De azul a amarillo, o De sea, amarillo, sí. sería así, amarillo, es 6,1 más 8,1, este es azul. ¿Sí? Por debajo de 6,1 va a ser amarillo, por encima de 8,1 es azul, en el medio no puedo distinguir. ¿Sí? Bueno, y nos queda uno más que es el viraje del naranja de metil, Rojo amarillo. Sí, no responde. igual a menos el logaritmo
En la curva, ¿no? Es 6,31 por el 4. Más ¿Cuánto le da eso? 3,1. Sí, 3,1. ¿3,2? Sí. Bueno, más menos 1. Esto va a ser igual a 2,2. 4,2. 4,2. Con difusor. Y esto va a ser El segundo. por debajo. Este creo que es De el rojo a amarillo. rojo amarillo. Sí. Rojo. No, al revés. No. Ah, no. Tan segura. Ella es segurísima. Amarillo. Chicos, nosotros confiamos. Pues me acuerdo de haber explicado. No. Este no es naranja de. No, sí. Que no es rojo, es salmón este color en realidad. Esto es naranjado. Bueno, dejamos esos colores así. Bueno, ahí tienen los 3 rangos de indicador. ¿Cómo eligen ustedes si un rango de los indicadores es adecuado para su volumetría? Tiene que contener el punto equivalente. ¿Sí? Lo más adecuado sería que contenga el punto equivalente. ¿Cuál es el punto equivalente? Bueno, ¿cuál es el indicador más adecuado? Fenol. Exacto. La primera. El segundo es la de último segundo. Fíjense, está justo, es 8,15. Podría ser este, O puede ser el o puede ser también este. Capaz que los dos pueden andar bien. ¿Sí? Ninguno de los dos lo contiene, porque el 8,15 está por arriba del 8,1 y está por debajo del 8,4. El que más se acerca sería el azul. ¿Sí? Yo utilizaría cualquiera de los dos, tendría que andar bien. El que puedo asegurar que no lo puedo utilizar es el de naranja, porque el de naranja va a virar entre 2 y 4,2. O sea, va a virar acá. Yo cuando lo ponga ya va a estar mirando el color, ¿sí? No voy a ver un viraje, no me va a servir como indicador. ¿Sí? Fíjense, si yo pongo los rangos acá, si yo pongo los rangos, entre 2,2, 2,2, yo estaría acá, y 4,2. ¿Sí? O sea, yo ya apenas la ponga a la volumetría ya va a estar cambiando el color, ¿sí? Y voy a tener que agregar todo este volumen para recién ver un cambio de color. No voy a ver un cambio de color brusco, ¿sí? Y va a cambiar de color antes de llegar al punto equivalente. No me sirve eso, ¿sí? Fíjense qué pasa si uso el otro que es el azul del monofenol. Vira entre 6,2 y 8,1, una cosa así. Y el otro por acá. Más o menos. ¿Bien? Más o menos ahí. De hecho, el más adecuado va a ser este de acá porque va a estar a la máxima pendiente. Usted tiene que tratar de abarcar que, aunque un pequeño cambio de volumen, ya pegue todo el salto, ¿sí? Acá fíjense que va a pasar acá y todavía vamos a tener que agregar un exceso de volumen, ¿sí? Pero yo cualquiera de los dos indicadores se pueden utilizar porque están en donde la curva tiene la máxima pendiente, ¿sí? ¿Qué hora es?